El Colegio de San Luis realizó el pasado 26 de noviembre la conferencia Derechos de Autor, Consentimiento Informado y Confidencialidad, con el doctor Ricardo Villegas Tovar. A continuación, la conferencia. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta conferencia Derechos de Autor, Consentimiento Informado y Confidencialidad, que nos impartirá el doctor Ricardo Villegas Tovar, a quien agradezco muchísimo su aceptación y en nombre de nuestro presidente, el doctor David Vázquez, le damos la bienvenida y el agradecimiento de su parte. Esta conferencia es parte de una campaña institucional de ética académica que desde el año pasado estamos trabajando en el Colegio de San Luis, y para nosotros es de suma importancia llevar estos temas a todos nuestros profesores, investigadores, a nuestros alumnos y quienes de alguna manera se dedican a esta labor de la investigación en el Colegio de San Luis, y por supuesto quien nos escucha ahora y nos ha ido siguiendo en el transcurso de la campaña. Voy a dar algunas palabras sobre la semblanza del doctor Villegas porque tiene una trayectoria muy brillante, muy destacada, que no lograríamos en corto tiempo abarcar lo que él ha compartido, no solo para los bibliotecarios, ¿no?, sino para toda la gente que está interesada en los derechos de autor, en la ética y en el buen manejo de la información, entre otras cosas. Ricardo Villegas es abogado por la Universidad de las Américas en Puebla y posteriormente obtuvo un máster en gestión de la información por la Universidad Abierta de Cataluña y un máster en Derecho de la Propiedad Intelectual, otorgado conjuntamente por la Universidad de Turín y la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con reconocimiento cum laude. Recientemente obtuvo el grado de doctor en Ciencias de Gobierno con una disertación sobre la importancia de la calidad de los datos abiertos de gobierno. Actualmente es coordinador de producción académica y visibilidad internacional en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con esta presentación, yo cedo la palabra al doctor Ricardo Villegas Tovar y lo escuchamos. Muchas gracias, Norma, por esta presentación. Me siento muy honrado el estar con ustedes esta tarde, en la que se me permite abordar una serie de temas que me parecen de particular importancia, en específico en el marco de nuestras actividades como docentes, como investigadores y también como alumnos, ¿verdad? Como personas en procesos de formación académica, y que en esos procesos formativos aspiramos precisamente a la generación de conocimiento, es decir, a cumplir con este objetivo principal que aspira la investigación. Entonces, bueno, en ese sentido me voy a permitir compartir con ustedes algunas diapositivas, y antes de hacerlo quisiera hacer una anotación respecto a las diapositivas. Estas las he redactado de una manera muy escueta, por un lado para guiar mi exposición con ustedes, pero también pensando en la posibilidad de abrir un diálogo para ir comentando acerca de estos puntos, pues como ya ustedes lo irán viendo, parto de una visión estrictamente legal, pero este tema tiene un impacto directo en la práctica profesional de la investigación. Entonces, en este sentido, a lo que quiero llegar es que ante la diversidad de objetos de investigación,
pues se hace necesario hacer una interpretación de esos contenidos legales a esos objetos de investigación. Entonces, en ese sentido es que he elaborado esta presentación y bueno, espero que ahora ustedes ya la puedan estar visualizando. Como decíamos, estamos platicando sobre derechos de autor, consentimiento informado y confidencialidad. Debo decir que en mi conversación voy a hacer un reordenamiento de estos temas, atendiendo principalmente a el proceso típico de producción o generación del conocimiento. Es decir, parto de la visión del investigador o de la investigadora para atender estos temas, ¿no? Entonces, inicio ubicando como principal referente a el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todo individuo tiene derecho a investigar, ¿no? Entonces, estamos ante un ordenamiento del más alto nivel jerárquico en términos de lo legal, de tal suerte que vamos a dimensionar a los derechos humanos en diferentes características, pero una de esas características tiene que ver con que estos derechos tienen que ser reconocidos por los estados, no otorgados. ¿Qué quiere decir con esto de la diferenciación entre el reconocimiento y el otorgamiento? Bueno, pues quiero decir que estos derechos son intrínsecos al individuo y son independientes del marco regulatorio existente en el estado o en el país en el que se encuentre. De tal suerte que un país como el nuestro estaría obligado a instrumentar las condiciones legales para hacer valer estos derechos. Es decir, reconocer en este caso desde nuestra constitución política la preexistencia de estos derechos, y cuando digo preexistencia es la existencia previa del individuo antes del mismo Estado, de tal suerte que el Estado mexicano, como es nuestro caso, se va a ocupar, decía yo, de crear las condiciones para que el individuo ejerza este derecho a la investigación. Y es el caso. El artículo 3 de nuestra Constitución Política, como ustedes bien lo conocen, enmarca con amplitud el concepto de derecho a la educación y en ese mismo artículo, en este párrafo 7, nos hace referencia a algunas de las facultades que tienen las universidades, las instituciones de educación superior, los centros de investigación y en consecuencia toda otra tipología de institución que se dedique a la formación, ¿no? En términos estrictamente profesionales, ¿no? Y en ese sentido dice y reconoce nuestra Constitución que este tipo de instituciones podrán realizar, por no decir que realizarán, sus fines de educación, de investigación y de difusión de la cultura, ¿no? Estamos propiamente ante la figura de las tres grandes misiones que tienen toda institución educativa, que es educar, investigar y difundir, aunque claro, por supuesto, esta tercera de la difusión de la cultura, en términos de su dimensionamiento de las misiones de las instituciones, vemos que se vuelca más a el ámbito de la generación de un impacto benéfico a favor de la sociedad como consecuencia de los procesos educativos y de investigación. Pero nosotros en esta ocasión, en esta oportunidad que se me brinda, vamos a platicar de esta segunda misión que tiene que ver con la de investigar, ¿no? Entonces, a este punto podemos confirmar que, por un lado, tenemos en un máximo ordenamiento jurídico, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el reconocimiento que se le hace a los individuos para investigar. Y cuando digo investigar, claro que estoy pensando en términos de generación de conocimiento y que ese principio, ese reconocimiento que va a ser velado por los estados,
encuentra un eco perfecto en nuestra propia constitución política, y eso nos conduce a sentirnos en la libertad de ejercer este derecho. Y bueno, Max Weber decía, ¿qué es esto de investigar? Y bueno, lo planteaba de una forma muy simple en términos de expresión, pero muy profundos en su alcance. Y decía, investigar no es otra cosa más que crear fragmentos de racionalidad. ¿A qué pudo haberse referido Weber cuando materializó esta idea? Bueno, a mí me lo parece que refiere a la figura de la generación de conocimiento a partir de la aplicación de métodos. Es decir, la investigación es la generación de conocimientos, entendidos estos, con fines útiles o no útiles, pero que esta generación de conocimiento se hace invariablemente a partir de métodos. Y a mí me da un particular interés el dimensionar la figura de los métodos, pues alguna vez alguien me preguntaba, ¿qué es un doctorado? Y lo primero que me vino a la mente era decir, es una escuela de métodos. Me parece que a los doctorados vamos principalmente a aprender métodos de investigación para aplicarlos, para desarrollarlos, ¿verdad? Y como consecuencia de la aplicación de esos métodos, generar un conocimiento que aspiramos en un segundo momento compartirlo por la vía de la comunicación científica, compartirlo a lo mejor inclusive por la figura de la divulgación de la ciencia. Y bueno, en cuanto a métodos científicos se refieren, sabemos que estamos ante una vastedad de métodos que no nada más existen, sino que más que nada van evolucionando y que van encontrando una particular utilidad en función del objeto de investigación. En ese sentido, quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de las humanidades, tenemos a nuestro alcance una variedad de métodos y una variedad de instrumentos. Y dentro de ellos encontramos la figura de la encuesta social, entendida esta como una manera de obtener información de un espacio en particular, pero más que del espacio, de quienes lo habitan, y que nos son de interés en términos de nuestro objeto de investigación, porque el fenómeno de investigación incide directamente en sus personas, en sus comportamientos, en sus hábitos, y que nosotros, los que trabajamos estos temas de ciencias sociales, de humanidades, encontramos un interés considerable el saber qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos han resentido como consecuencia de estar insertos en nuestro objeto de investigación. Entonces, en este sentido, estamos ubicando que los individuos o el individuo se convierte de alguna forma en el objeto mismo de investigación. Y aquí es a donde ya tenemos que irnos, decimos coloquialmente, con pies de plomo, porque ya no estamos hablando de un fenómeno ajeno, de un fenómeno material, de un fenómeno estable, ¿no? Sino que estamos hablando de personas. Y entonces ahí es a donde la situación cambia por completo y entendemos que para abordar el estudio de los individuos y de sus propias circunstancias se puede hacer al menos en dos dimensiones. Punto número uno, intervenir metodológicamente al individuo, es decir, lo que típicamente encontraríamos en las ciencias de la salud a partir de la figura de las pruebas clínicas. Y por el otro lado, tenemos la dimensión de la obtención de datos o información a partir de encuestar a los individuos. Por la naturaleza de las líneas de investigación que siguen en el Colegio de San Luis, me parece que no es necesario hablar de pruebas clínicas ni de temas de carácter médico, sino más bien enfocarnos en la obtención de datos o de información de individuos, pensando en temáticas como lo pudiera ser
pienso yo, la antropología, la historia, las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, mi conversación se inclinará a esta segunda dimensión. En ese sentido, aparece la primera variable del título de nuestra conversación, que tiene que ver con la figura del consentimiento informado. El consentimiento informado, por principio de cuentas, a nivel semántico, lo dimensionamos como una expresión compuesta. Estamos hablando primeramente de una voluntad que se materializa en la figura del consentimiento. Sin embargo, este consentimiento está precedido por un conocimiento que tiene el individuo y que en el conocimiento pleno del individuo ejerce la voluntad de permitir que sus datos, que su información se comparta, en este caso, para fines de investigación. Entonces, el consentimiento informado lo dimensiono desde la visión legal, ante todo, como un contrato. ¿Y qué es un contrato? Bueno, pues sabemos que es la representación de las voluntades de quienes intervienen en él, en donde típicamente va a haber un intercambio de algún tipo de bien. En este caso, estamos ante el bien que representa la información de carácter personal del individuo al que estamos a encuestar. Entonces, esto es de la máxima relevancia, pues estamos propiamente ante bienes de carácter personalísimo, es decir, bienes que eventualmente no se materializan en la visión de lo corpóreo, de lo tridimensional, no se pueden palpar, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que se mueven mucho en la esfera de la privacidad, se mueven en el ámbito, insisto, de lo íntimo de las personas. Entonces, por eso es que hablar de estos datos requiere de un cuidado particular por parte de quienes, desde una metodología científica, encontramos la oportunidad de obtener información a través de encuestas o de algún otro método que ustedes puedan llegar a utilizar. Entonces, en este sentido, insisto, debo abundar en el concepto del valor que tiene esta información que vamos a obtener, no tanto como el valor que representa en términos de los resultados de investigación, sino en los términos del valor que le da la persona a su propia información. Entonces, aquí vean que estoy hablando de dos dimensiones sobre el mismo bien. El valor que le da el individuo como titular de esa información y el valor que le damos nosotros, quienes recolectamos esa información. Entonces, nosotros, en la visión del investigador, debemos ser particularmente cautelosos con respecto al respeto que se le debe rendir a esa información que se caracteriza, decía yo, porque no tiene un valor económico. Entonces, en este sentido, refiero a una ley mexicana, en este caso la de carácter federal, vinculada a la protección de datos personales en posesión de los particulares. Como ustedes saben, nosotros en México tenemos dos leyes sobre la misma materia. En este caso, yo estoy refiriéndome a la figura de los datos personales en posesión de los particulares, pero también sabemos que existen otros objetos o otros sujetos, mejor dicho, que pueden tener datos personales que no son propiamente particulares, y me estoy refiriendo a algún tipo de órgano de gobierno o algún órgano de carácter independiente que por sus funciones pudiera llegar a tener datos personales, y pienso, por ejemplo, en la figura de un partido político. Pero en este caso, yo cito la ley que encuadra la figura de la actividad de los particulares, pues me parece que la actividad de la investigación científica se desenvuelve en el ámbito de lo particular, de lo privado. Es decir, ustedes, yo, como investigadores, trabajamos en el ámbito de lo particular. No somos un ente como pudiera ser el gobierno, como pudiera ser, decía yo, un partido político, y por eso es que esta ley
incide en nuestra actividad académica y, mejor dicho, de investigación. Y como sucede prácticamente en todas las leyes de carácter federal, ubicamos normalmente en el artículo 3, 4, las definiciones de los conceptos. Y vean ustedes cómo en este artículo 3, el inciso 5 nos refiere a la figura de los datos personales. Y nos dice de una manera muy sencilla, en una línea, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es decir, quizá el quid del asunto sobre los datos personales no solamente es su existencia, sino la existencia de los datos como el antecedente para identificar a la persona. Entonces, en términos muy simples, lo que yo puedo comprender es que lo que se cuida es evitar liberar como consecuencia del proceso de investigación algún dato que le permita al lector identificar quién fue el individuo que nos facilitó su información. De tal suerte que los datos personales alcanzan un nivel mayor cuando nos movemos a la figura indicada en el inciso 6, que refiere a los datos personales sensibles. Es decir, aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de la persona y cuya utilización indebida pudiera dar origen a algún tipo de discriminación o que eventualmente pueda causar que se segmente a la persona por su origen racial o étnico, por su estado de salud presente o futuro, por su información genética, por sus creencias religiosas, filosóficas y morales, así como algún tipo de afiliación sindical, opinión política o preferencia sexual. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, la ley tiene una forma interesante de definir los datos personales. Y esta visión que yo ubico es que no precisa con el máximo detalle a qué se refiere con lo que se cubriría como datos personales. Entonces, esto no lo debemos entender como una laguna de la ley, sino muy por el contrario, debemos entenderlo como una libertad que se concede el legislador para que precisamente pueda considerarse cualquier tipo de dato como un dato personal. Entonces, cuando nosotros estemos ejerciendo la actividad de la investigación, debemos ubicar como dato personal cualquier dato, cualquiera que éste sea, que pueda en algún momento identificar al individuo, en este caso, en el proceso de comunicación de nuestros resultados de investigación. Y no es coincidencia que dentro de este mismo artículo 3, que sirve como glosario de la ley, se nos haga referencia a la figura del consentimiento. Es decir, el individuo tendrá que hacer una manifestación de su voluntad para permitir que se haga un uso de sus datos. Entonces, vean ustedes que aquí no nos estamos ocupando de para qué se usan los datos. O sea, no nos estamos preocupando si estamos ante el uso para fines de investigación o el uso para fines políticos o el uso para fines de mercadotecnia. No estamos hablando de prestarle atención a la figura del para qué. Nos estamos ocupando que el individuo, punto número 1, reconoce que tiene datos personales y punto número 2, manifiesta su voluntad para compartirlos independientemente del efecto que se busque al compartirlos. Y en ese sentido, continúa este mismo artículo 3, refiriéndonos a la figura del bloqueo, es decir, como la obligación que nosotros, los particulares, tendríamos para que en consecuencia del proceso de la encuesta social, eliminemos algún tipo de contenido que pudiera permitirle a nuestro lector identificar al individuo. Entonces, pensándolo en términos prácticos, si yo soy un investigador de ciencias sociales, que sigo métodos, pienso yo, de carácter cualitativo y derivado de ello, hago encuestas y me apoyo de herramientas de analítica, ¿verdad? Bueno, pues de antemano sé que debo bloquear en términos de publicación de mis resultados aquellos datos que
pudieran permitirle al lector identificar a nuestro individuo. Ahora bien, para continuar en esta misma dimensión, la misma ley de la que yo estaba haciendo referencia anteriormente, nos refiere de nueva cuenta en su artículo 6 que los responsables en el tratamiento de datos personales, es decir, nosotros los investigadores, debemos observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. ¿Cuál ley? Pues de la que estamos ahora mismo tratando. Entonces, esto que se lee relativamente rápido en una línea, nos damos cuenta que tiene un trasfondo. Y por eso es que yo resalto la figura consentimiento, porque nos está refiriendo de nueva cuenta cómo el individuo del que estamos nosotros haciendo una recolecta de datos debe consentir en su entrega. Y por eso es que el artículo 7 nos dice, los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones de esta ley. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en un proceso de investigación en el ámbito de la antropología, yo tengo que informar con lujo de detalle a mi entrevistado de qué es lo que yo estoy buscando, cuál es mi objeto de investigación y por qué me es importante entrevistar a esa persona. Y generarle la confianza para que me comparta esa información, pero al mismo tiempo tener algún tipo de instrumento, como lo pudiera ser una carta de confidencialidad, para hacerle saber por la vía legal que los datos que nos comparta serán utilizados con el máximo cuidado posible, a modo tal que, insisto, sienta que existe de alguna forma un marco jurídico que le dé certeza al proceso de investigación. Ahora bien, en este sentido aparece un elemento que es el de la voz y la imagen propia. Sabemos que de mucho tiempo atrás, dentro de las metodologías de la investigación, nos hemos apoyado de videograbadoras o de grabadoras de audio para poder hacer el registro de la entrevista y derivado de ello, bueno, pues después hacer un análisis con alguna herramienta de analítica, etcétera, etcétera. Y para hablar un poco acerca de la voz e imagen propia, cito el artículo 18 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, con un antecedente, decir que pues existe un entendimiento común en la mayoría de los temas que se tratan en los códigos civiles de los estados de la Federación, como el mismo a nivel del Código Civil Federal, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir o a lo que quiero llegar es que el artículo que estoy por comentar encuentra eco en la totalidad de los estados de la República Mexicana. Y entonces dice que los derechos de personalidad, es decir, la voz e imagen propia, entendidos como derechos de la personalidad, son de carácter personalísimo. Y esto no es una cacofonía, es una manera de precisar el concepto desde la visión legal. Y dice que el derecho a la voz o a la imagen propia alcanzan esta característica de personalísimo y que se ejercen para permitir el pleno desarrollo del individuo, en este caso de la persona humana, y que son originarios. ¿Y qué quiere decir eso de originarios? Pues que nacen no solamente con el acto mismo del nacimiento de la persona, sino que inclusive en el momento mismo de su concepción y hasta su muerte. Pero eventualmente se pueden extender más allá de la muerte porque estamos hablando de una videograbación que puede pervivir por encima de la vida terrenal del individuo. Entonces, se caracteriza porque no tienen una valía en términos patrimoniales, es decir, yo no te puedo vender mi voz, yo no te puedo vender mi imagen. Entonces, no tienen un contenido patrimonial, tienden a lo absoluto, ¿no? En la teoría legal se habla de la figura erga omnes, es decir, va contra todos. Y decía yo, en la ausencia de un valor económico, son inalienables y por tanto intransferibles. Tienden a la perpetuidad
y son irrenunciables. Entonces, a lo que voy es que no solamente estamos hablando de los datos que obtengamos de la persona, sino que esos datos eventualmente vienen acompañados de la voz y de la imagen del individuo. Y por tanto, en este contrato del que yo hablaba sobre el consentimiento informado, se hace necesario considerar una cláusula en cuanto a la permisibilidad que nos concede el entrevistado para hacer un uso de su voz y de su imagen, pero no nada más en el sentido de decir, permíteme el uso, sino, insisto, asegurándole que vamos a tener el máximo cuidado posible sobre ellos y que, por supuesto, no buscamos perjudicarlo o hacer algún tipo de escarnio de su persona. Y un ejemplo práctico de lo que les estoy comentando lo tenemos en la Guía de Actuación para la Comunicación Social en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Esta guía es la base legal de algo que ustedes han estado viendo de manera recurrente a lo largo de los últimos meses, si no es que ya de algunos años. Cuando, por ejemplo, a una persona indiciada, ¿no?, penalmente hablando, una persona que está en un proceso penal, normalmente se refiere con su nombre de pila y la primera letra de su apellido, ¿no? Juan N, ¿no? No se dice el nombre completo de la persona, y cuando aparece su imagen a cuadro en un canal de comunicación pública, quizás se hace con un bloqueo en el rostro, en los ojos, para evitar que nosotros, los espectadores, podamos identificar al individuo. Entonces, ese es un ejemplo práctico de cómo se ejerce estos derechos personalísimos de la voz, de la imagen, del tratamiento de los datos personales que buscan precisamente disociar a el individuo de su plena identificación. Entonces, este es un ejemplo práctico. Sin embargo, me parece que, decía yo, en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la historia, de las ciencias sociales en lo general, encontraremos un sinfín de ejemplos prácticos, como pueden ser estas declaraciones de privacidad, estas declaraciones de confidencialidad que nosotros típicamente vamos a ejecutar, insisto, en nuestros procesos de investigación. Ahora, como todo, estas no nada más son declaraciones de buena fe, sino que vienen acompañadas de acciones coercitivas que se pueden ejercer desde la ley. Y aquí cito por primera ocasión en mi intervención con ustedes la Ley Federal del Derecho de Autor, quien nos refiere que utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causavientes puede ser razón suficiente para obtener una sanción de carácter económico. Es decir, hay penalizaciones en términos o en materia de comercio y en ese sentido, bueno, pues aunque sabemos que el derecho de voz e imagen no tienen una valía económica, sí podemos, como consecuencia de un inadecuado tratamiento de los datos, afectar moralmente a la persona por el uso, decía yo, inadecuado de su voz o imagen. Y en ese sentido, pues es que existe esta posibilidad de penalización. Ahora, aquí hago un paréntesis para refrendar un punto. No se me entienda que el individuo tiene derechos de autor sobre su voz o su imagen. No, de ninguna manera. Solamente estoy diciendo que el derecho de autor tangencialmente protege a la voz o a la imagen, pero sigue siendo materia de competencia del ámbito de lo civil, del derecho civil. Ahora sí me muevo a la figura de los derechos de autor. Y de nueva cuenta, cito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en este caso en el artículo 27 en su párrafo número 2. Y nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Entonces, aquí regresamos al marco característico de los derechos humanos al que yo me refería cuando decía que los derechos humanos se reconocen por parte del Estado y no se otorgan por parte del Estado. Entonces, si yo estoy pensando en el proceso
de la investigación como una actividad profesional y que derivada de esa actividad profesional genero contenidos intelectuales, lo que estoy diciendo es que esos contenidos intelectuales están protegidos de manera automática a favor de quien los ha desarrollado, independientemente de que haya o no asistido a una oficina administrativa como lo puede ser el Instituto Nacional del Derecho de Autor a efecto del territorio mexicano. Entonces, la obra intelectual existe y se protege de manera automática en el momento en el que sale del mundo de las ideas y se materializa en un soporte bidimensional, como lo pudiera ser una hoja, pero también inclusive en el ámbito de lo electrónico. Entonces, aquí ya estamos en una etapa diferente, porque ya no estamos hablando exclusivamente del proceso mismo de la generación del conocimiento como consecuencia de la aplicación de métodos, sino ya estamos hablando propiamente de la materialización de los resultados de ese proceso de investigación que se reflejan en la figura de una tesis, de un artículo, de un capítulo de libro, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí la Declaración de los Derechos Humanos nos hace un favor al tipificar las obras autorales y nos refiere a que pueden ser científicas, literarias o artísticas. Insisto, esto es algo que se agradece de la lectura de este artículo 27. Sin embargo, bueno, puedan darse cuenta ustedes que igualmente que como pasaba en la definición del concepto de datos personales, en este ordenamiento jurídico tampoco caemos en precisiones. No nos dice producción científica y nos dice solamente científico es lo que provenga de las ciencias naturales exactas. No nos dice lo científico es exclusivamente lo que proviene de las ciencias sociales, sino que hace referencia a conceptos muy amplios y al ser tan laxa el planteamiento de los conceptos, automáticamente tiene una máxima cobertura. Y en ese sentido también continúa este mismo artículo refiriéndonos a que los autores tendrán intereses de carácter moral e intereses de carácter económico o materiales. Es decir, así como hemos prestado mucha atención al cuidado que merecen los datos personales del individuo a quien estamos encuestando, ahora nosotros mismos, los investigadores, estamos obteniendo un reconocimiento moral que no tendrá un valor económico, que no puedo yo comercializar y que tiene que ver con la forma en la que yo voy a ejercer la voluntad de dar a conocer mi obra. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de lo moral yo podría hablar de la paternidad. Si yo genero un artículo académico, bueno, lo que mínimamente yo esperaría es que junto con el título del documento se acompañe mi nombre. Y eso sería una manera de ejercer un interés moral sobre la paternidad de la obra. O a lo mejor yo decido mantenerme en el anonimato o usar un seudónimo. Bueno, pues inclusive la figura del anonimato o del seudónimo son maneras de ejercer la voluntad de la paternidad dimensionada en el ámbito de los intereses morales. Y ni qué decir de los intereses materiales. Nos estamos ubicando claramente ante la tarea de generar las condiciones para que el autor, como consecuencia de su actividad intelectual que se traduce, decía yo, en la materialización del producto de la investigación, se vea beneficiado económicamente, ¿no? Y esto, bueno, pues puede dar para mucha discusión, que con gusto podríamos comentar, pero vean ustedes que estamos ante este pleno reconocimiento que se hace desde el Estado para que el autor pueda obtener un beneficio económico de la utilización pública de sus obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos a la estructura de los derechos de autor en esta visión dualista. ¿Y por qué yo hablo de una visión dualista? Bueno, porque debo contarles que en el mundo el tema de los derechos de autor tiene dos perspectivas, principalmente, no exclusivamente. Una, la visión anglosajona, y la otra, la nuestra, la visión latina. Entonces, en la visión anglosajona se habla de una teoría monista,
y de ella se desprende la figura del copyright, ¿no? Entonces el copyright, si nosotros lo traducimos de manera literal, sabemos que nos referimos a el derecho de copia, ¿no? Es decir, el autor busca principalmente tener un control sobre las copias o las generaciones de ejemplares que se hagan de su obra, porque en la medida en que controle la reproducción en ejemplares de su obra, podrá prever el beneficio económico que le corresponde por la utilización pública de su obra. Nosotros, en el mundo de lo latino, tenemos una visión dualista, en donde además de reconocer esas capacidades y esos intereses económicos, existen, decía yo, intereses morales, ¿no? Por eso entonces aquí en esta gráfica yo refiero a los derechos de autor en el entendido de ubicar al objeto de protección y a el sujeto. Es decir, el sujeto ante todo es el autor o la autora, pero para proteger a este autor o a esta autora lo hacemos por conducto de su producción, y esta producción puede ser por medio de una obra literaria, artística o científica, y decía yo, científica en el amplio sentido de la palabra. Entonces, en la visión dualista, el autor gozará de derechos morales y de derechos patrimoniales que se circunscriben en el momento mismo, decía yo, que se materializa la obra en un medio que permita a terceros apreciarla. Entonces, mi investigación va a generar un resultado, ese resultado se soporta, decía yo, en un archivo digital, en un soporte como pudiera ser el papel, y en ese momento, en la medida que mi obra contenga elementos de originalidad, entonces se protege. Y aquí, claro, entramos en una cuestionante. ¿Y qué es la originalidad en un trabajo de investigación? Bueno, desde la visión estrictamente legal, debo decir que la originalidad refleja en gran medida el trabajo del individuo, en este caso del investigador, y que ese trabajo elaborado por el investigador en gran medida lo representa a él o a ella como persona. No sé si a ustedes les ha sucedido, quizá como profesores, que leyendo un documento puedes identificar fácilmente quién lo escribió. A lo mejor fue una consigna que dejaste en un salón de clase y puedes distinguir quién escribió tal cosa porque utiliza un léxico determinado que es el mismo que utiliza cuando coloquialmente conversamos con esta persona. Entonces, la originalidad se refiere en el ámbito de lo legal a los rasgos de personalidad que se imprimen en la obra del autor y que, me parece, poco tienen que ver con el esfuerzo intelectual que representó en su momento generar el trabajo. Ahora, acá necesito marcar una diferenciación sobre algunos conceptos que eventualmente los utilizamos de manera indistinta. Y me refiero a la trilogía autor, autoría, autoridad. El autor, decía yo, pues es esta persona que trabaja, diría yo, en dos momentos diferentes. El primero, el proceso mismo de la generación de la obra, en este caso, la obra científica, y que viene acompañada, decía yo, de la utilización de metodologías, del trabajo de campo, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo en biblioteca, es decir, todo lo que pasa en el proceso de producción o de generación de conocimiento que no tiene vista hasta en tanto se comunique por cualquier canal. ¿Cuál canal? El repositorio institucional administrado por la biblioteca, la publicación comercial por medio de la revista, del libro, del capítulo del libro. El canal aquí es secundario. Entonces, en este sentido, entramos a la figura que tenemos, por una parte, el documento que decía yo refleja el trabajo previo y por el otro lado refleja su comunicación. Y a eso le vamos a denominar autoría. Es decir, la autoría viene como consecuencia de la decisión de la comunicación del resultado. Y la autoría, dice Bourdieu, puede también entenderse como
un tipo de reconocimiento social en un medio en el que el trabajo intelectual tiene un reconocimiento. Y es exactamente en el medio en el que nosotros nos encontramos. Hoy nos desenvolvemos fuertemente en el ámbito de la meritocracia, que se refleja perfectamente en estructuras como pudieran ser los esquemas de evaluación de los investigadores. Y pónganle nombre. Y entonces, ¿qué es lo que se valora? La cantidad de trabajos, la cantidad de artículos publicados, la calificación de la revista en donde se publicó, la logística de distribución internacional de la editorial en la que se publicó el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esos esquemas de valoración de la ciencia nos están refiriendo claramente a que existe un reconocimiento social sobre la actividad intelectual que se materializa en el producto científico. Entonces, la autoría es una forma de reconocer socialmente el trabajo del autor. Y claro, a mayor reconocimiento de la autoría, eventualmente el reconocimiento de la autoridad. La persona que, habiendo trabajado profusamente en un tema, habiendo llegado a conclusiones considerables, se le reconoce como una autoridad. Ejemplo mismo, lo encontramos de nueva cuenta en los criterios para la asignación del reconocimiento de un miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. ¿Cuál es uno de los criterios del nivel 3 del SNI? Que la persona, que el investigador, haya hecho un aporte significativo que impacte más allá de su ambiente estrictamente académico y que ya permea a nivel social, o que sea capaz a lo mejor ya de dictar teorías sobre una disciplina, sobre un tema. Entonces, en este sentido, vean ustedes cómo para ser autor, primero hay que hacer un trabajo metodológico que nos conduzca a la generación de conocimiento y eventualmente podríamos llegar a ser reconocidos como una autoridad. Pero hay todo un proceso que se va desarrollando a nivel de eslabones y que cada proceso, por decirlo de alguna manera, tiene a su vez sus etapas que se regulan en un marco legal, como son las leyes que yo he estado citando con ustedes. Entonces, a manera de conclusión, yo aterrizo todos estos puntos que he estado tratando de platicar con ustedes en términos del ejercicio de la confidencialidad, del consentimiento informado y de los derechos de autor en los tiempos de la ciencia abierta. Sabemos que hoy más que nunca escuchamos hablar en cualquier cantidad de foros acerca de este concepto, el concepto de ciencia abierta, que muy probablemente tengan sus antecedentes en lo que conocemos como el movimiento abierto. Es decir, hace 20, hace 30 años, desde diferentes frentes, desde diferentes perfiles profesionales, se ha encontrado la oportunidad de no nada más compartir, en este caso, resultados de investigación, sino inclusive hacer partícipes a los lectores de los procesos mismos de producción de la ciencia. Por eso hablamos ahora también del concepto de ciencia ciudadana. Entonces, en ese sentido, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver la ciencia abierta con la figura de la confidencialidad y del consentimiento informado? Bueno, pues me parece que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque dentro de los conceptos cubiertos por la ciencia abierta se hace referencia a la figura de los datos abiertos de investigación. ¿Y qué son los datos abiertos de investigación? Pues es precisamente todos esos datos que vamos nosotros concentrando resultado de nuestro trabajo en campo, del que yo hacía referencia hace algunos minutos. Entonces, quiero decirles que primeramente, en el ejercicio del trabajo de investigación de campo, en la etapa de recolección, decía, la recolección viene antecedida por un acuerdo de confidencialidad en donde el objeto de protección son los datos personales y que, como yo los voy a tener completos en el proceso mismo de la recolecta, entonces los voy a bloquear en los términos que decía la propia ley. Y en el ánimo de la ciencia abierta, esos datos personales con el tratamiento que yo he hecho en términos de extremo cuidado, puedo o no decidir compartirlos en el modelo de la ciencia abierta.
Entonces, dimensionemos que la ciencia abierta es, por decirlo de alguna forma, una modalidad del ejercicio del cuidado de los derechos personalísimos vinculados a los datos personales. ¿Y por qué decía puedo o no? Porque de nueva cuenta, la ciencia abierta es una voluntad, no es una obligación. Que esté enmarcado en la ley como una probable obligación, bueno, no lo entendamos como tal, porque el capítulo 10 de todavía nuestra ley vigente en la materia de ciencia y tecnología nos refiere a esta obligación de abrir nuestros datos, de abrir nuestros contenidos, pero siempre y cuando no se transgredan otros derechos, como pueden ser los de propiedad intelectual. Es decir, la ley nos invita, pero nunca en la invitación del ejercicio de la ciencia abierta nos obliga a violar otros derechos. De lo contrario, el principio legal de la ciencia abierta sería inconstitucional. Y no lo es. ¿Por qué? Porque empalma perfectamente bien en un ánimo armonioso entre el cuidado de los datos personales, la voluntad expresada bajo la figura de un consentimiento y el respeto de los derechos de autor. Entonces, a lo que voy, y con esto concluyo con ustedes mi intervención, es que el trabajo, la profesión de la investigación debe venir acompañada de una serie de actitudes de respeto a los individuos, a los fenómenos de investigación y al cumplimiento de ciertas indicaciones como lo pudiera ser la ciencia abierta. Pues hasta acá mi intervención. Yo les agradezco mucho la atención que hayan podido tener al seguirme y decía yo hace ratito, pues preferí hacer una intervención lo más corta posible para tener un poquito de tiempo y platicar con ustedes acerca de algunas dudas que surjan sobre estos temas. Pues muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Al contrario, Ricardo, muchas gracias a ti. Pues sí hay muchas dudas, no preguntas al momento. En lo personal, pues sí, me dejas pensando en varias situaciones y como bien ejemplificaste en tu ponencia, el cuidado de estos datos personales y todo lo que va confluyendo a la hora de un trabajo de campo que aquí se realiza, pues de pronto como que lo damos por hecho y tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, creo que es una tarea estoy segura que se lleva a cabo con toda esa precisión, pero valdría mucho la pena dar una revisión, ¿no? Hacer un chequeo de cómo se está realizando esta tarea y sobre todo tenerlo siempre presente para nuestros alumnos, ¿no? Que tengamos la conciencia del uso de la información de los individuos que de alguna manera son parte de nuestra investigación, que son los informantes y que constituyen una parte fundamental en el proceso, ¿verdad? Entonces, no, bueno, pues, muchísimas gracias por todo lo que nos pones hoy sobre la mesa. También nos quedamos con una buena tarea y una gran reflexión en torno a este uso, no solamente decimos del cuidado de los datos personales, sino también de la imagen y de la voz, ¿no? Que de pronto indiscriminadamente y con gran facilidad compartimos y hay que cuidarlo. Así es, Norma. Pues mira, en efecto, yo esto lo ubico en el entendido que la investigación es ante todo una profesión y es una profesión que inclusive tiende al arte. Es decir,
hay sus métodos, hay sus formas para alcanzar esos resultados y que hoy por hoy la investigación y sus resultados deben caracterizarse, al menos es mi visión, por la calidad científica. No pensar solamente en la publicación por la publicación, no pensar que la publicación es el objetivo de nuestros procesos de investigación, sino por el contrario, la publicación es la consecuencia de nuestro ánimo por la generación de conocimiento. Y decía, cuando yo metodológicamente llego a ese conocimiento, entonces me encuentro en la posibilidad de compartirlo por la vía de la publicación. Entonces, el proceso mismo de publicación y más aún el proceso mismo de investigación, pues va acompañada de sus propios métodos, de sus propias formas. Y en este caso, los temas que yo trato de comentar con ustedes, pues tienen el objetivo de decir, mira, pues además de todo lo que metodológicamente tú puedas conducir, tienes que prever este marco legal en el entendido, y esto es algo también considero importante, que el derecho es una herramienta de armonización. No lo debemos entender como una serie de impedimentos, no lo debemos entender como algo que me complica el proceso mismo, sino por el contrario, es un marco de referencia que nos va acompañando para lograr nuestro objetivo primordial, que es la generación de conocimiento a partir de procesos de muy alta calidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que aquí nos implica el respeto, ¿no? Ante todo, en nuestro proceso de investigación. Entonces, sería fundamental que nosotros contáramos con estos elementos antes de incluso elaborar esta herramienta que se utilizará para llevar a cabo una encuesta, ¿no? Y como bien dices, cuando se traduce todo este conocimiento en una publicación, ya estamos dando un impacto en la sociedad que queda plasmado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues qué mejor que quede bien hecho para que perdure, ¿no? Exactamente, así es. Y creo que tocas la palabra clave, que es el respeto. Y este es un tema que me parece va a dar todavía mucho de qué hablar, porque precisamente estamos en la era del manejo de los grandes volúmenes de datos, estamos en la era de las redes sociales y sabemos que en gran medida el modelo de negocio de las redes sociales está precisamente en la recolecta y el manejo de esos datos personales. Entonces, nosotros mismos, quienes aspiramos o somos investigadores, nos llama mucho la atención la utilización de estos métodos de inteligencia artificial, de manejo de grandes volúmenes de datos para poder hacer nuestros estudios de analítica, de prospectiva, de precisión en los resultados que nosotros vamos a tener. Y entonces, bueno, a este momento se han salvado, por decirlo de alguna manera, esos procesos en la medida que no exista una plena identificación de los individuos encuestados. Sin embargo, insisto, o a lo que quiero llegar con esta intervención es decir que estas nuevas herramientas, estas nuevas metodologías van a poner, por no decir, ya ponen en mayor atención la figura del cuidado, o bien decías tú, del respeto de estos datos personales. Así es. Pues no me resta más que dar nuevamente el agradecimiento en nombre de nuestro presidente, el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, y pues tu participación como siempre brillante y la recomendación a que continúen en este canal con nuestras transmisiones de la campaña de ética académica y que próximamente tendremos la posibilidad de tener un micrositio en donde vayamos pues conservando, ¿no?, tanto las participaciones como bibliografía y algunas recomendaciones incluso de películas que son muy ilustrativas en este tema, ¿no? Y como dices, pues va todavía para largo, hay mucho que hacer en torno a
a los derechos de autor y al respeto de las personas, no solamente en el ámbito de la investigación, pero por el momento pues en eso nos centramos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron también. Muchas gracias. Esta fue la conferencia Derechos de Autor, Consentimiento Informado y Confidencialidad, con el doctor Ricardo Villegas Tovar. Conoce los próximos eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.